Dios te bendiga poderosamente. Bienvenidos a Está Establecido. Mi nombre es José Rodríguez. Gracias por sintonizarnos a través de esta plataforma. Es un placer en este día compartir con ustedes la bendición del Señor, que por supuesto está establecida en las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a aprender maravillosamente de la voluntad de Dios. Los días son vitales y la esencia del Señor, que está en la palabra de Dios, es la que debe dirigir nuestras vidas. Días importantes cuando nos preparamos para un reencuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso la vitalidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos viendo el cumplimiento profético de una manera maravillosa y el pueblo del Señor cada día debe prepararse más y más. Ahora, prepárate para que a través de este espacio puedas comprender la voluntad del Señor, porque ciertamente escrita está. Nos vamos a gozar en Cristo Jesús y vamos a aprender de lo que está establecido para nuestra bendición. No olvides, si no lo has hecho, suscribirte y activar la campanita para que así te lleguen las notificaciones de todo nuestro material semanalmente. Dios te bendiga poderosamente. Comenzamos. Días maravillosos, como decíamos, cumplimientos proféticos. Y es por eso que nosotros, el pueblo del Señor, cada día aprendiendo de la voluntad que está establecida, debemos entonces prepararnos. Y lo primero que quiero establecer con ustedes es que hacer la voluntad del Señor en la tierra no consiste simplemente en hacer siempre actos buenos. También debemos nosotros abstenernos, como el pueblo del Señor, de no hacer lo malo. Porque recuerden lo que dice la Biblia claramente en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, nosotros en este tiempo, en medio de la cristiandad, lo que vemos es discrepancia con lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Y vemos a un pueblo que, a pesar de querer, cada día se constituyen más amigos del mundo. De manera tal que estamos contradiciendo al Señor y a su bendita voluntad, porque Él nos dice claramente en las Sagradas Escrituras, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios». Poderosa palabra que está establecida en las Sagradas Escrituras y que debe regir nuestras vidas. Nos habla el Señor claramente y nos dice el Padre: ¿no sabéis que si te constituyes en amigo del mundo, te haces enemigo mío? ¿Cuántos enemigos de Dios hoy día, en medio de la cristiandad, en medio de un pueblo que dice amar a Jehová, pero se ha constituido en amigo del mundo? Por eso, en esta linda hora quiero compartir la revelación del Señor, porque es a través de la revelación que podemos nosotros ser libres. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad la que el Señor quiere compartir el día de hoy con cada uno de nosotros. Por favor, vamos a entender que tenemos tres enemigos formidables. El primero de ellos, Satanás y sus demonios. Mire lo que dice el 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios establecida está. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Es un enemigo formidable. Y recordemos lo que está establecido en las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Por favor, vamos a lo épico, a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Lea conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra del Señor escrita está. Entonces debemos entender que tenemos un enemigo, número uno, Satanás y los demonios. Pero no se queda todo allí.
tenemos un segundo enemigo formidable, nuestra carne, nuestra propia naturaleza. Por favor, te invito a leer conmigo la recomendación del Señor. Recuerden que este discurso el Señor lo entrega en sus últimas horas de vida humana en la tierra, estando con sus discípulos. Dice la Biblia que Él estaba afligido y Él entonces se apartó a orar como a un tiro de piedra. Pero entonces, cuando Él vino de la intercesión, encontró a sus discípulos dormidos y les dice claramente, por favor, lea conmigo, libro de Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice el Señor claramente, nuestro espíritu está dispuesto, pero tenemos una carne pecaminosa, que esa carne se quiere rebelar por el pecado natural de Adán y Eva. Esa carne tiene que ser sometida y es por ello que nosotros, los cristianos verdaderos, nos tenemos que rebelar en primer término contra Satanás y sus demonios, porque nuestra guerra es contra ellos. En segundo término, no podemos ceder ante las pretensiones de una carne pecaminosa que amenaza nuestra salvación y nos condena a una eterna oscuridad. Pero hay un tercer enemigo, que es el mundo y sus placeres. Por favor, veamos lo que dicen las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Un enemigo formidable que amenaza nuestra comunión con Dios, que atenta contra nuestra santificación, quiere exacerbar nuestros deseos pecaminosos. El mundo y sus placeres exacerba los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto no proviene de Dios, esto es del mundo y sus placeres. Querido oyente, es muy importante entonces que entendamos que en este tiempo vital debemos nosotros estar preparados para nuestro reencuentro con el Señor. Mientras que la profecía se va cumpliendo, nosotros debemos dar los pasos pertinentes. En primer término, sacar el mundo de nuestra vida y de nuestro entorno, empezando en el hogar y también llevándolo a nuestras congregaciones. En segundo término, entender que tenemos enemigos formidables como Satanás y sus demonios, como nuestra propia naturaleza y como un mundo que nos amenaza. Un sistema, un cosmos que, con sus deleites y placeres, exacerba nuestros deseos para pecar. Ahora, querida hermana, querido hermano, debemos nosotros entender la voluntad del Señor. Nuestro Dios se hizo carne en Jesucristo y Él nos enseñó con su testimonio, con su diario vivir, cómo vencer la adversidad y las tentaciones de este mundo, cómo vencer a Satanás y los demonios. Nos enseñó a cómo vencer la carne y cómo vencer al mundo y sus deleites. Ese clásico maravilloso está en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Claramente allí tenemos la recomendación del Señor. Es una lectura épica y maravillosa. Pero quiero enfatizar en lo que dice la Biblia, porque ciertamente Jesucristo, Él nos dio el ejemplo a seguir, cómo vencer la tentación y cómo vencer la adversidad. Pero el enemigo de nuestra alma no se va a quedar tranquilo con tentarnos una sola vez. Pero ahora el doctor Lucas dice algo importante. En el capítulo 4, versículo 13, dice que después que Satanás es vencido por Jesucristo en la tentación, Él se aparta por un tiempo. Satanás va a insistir. Y he allí donde usted y yo tenemos una responsabilidad vital. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Nosotros tenemos la responsabilidad de resistir. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Por favor, oído el tambor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice la palabra del Señor claramente en la primera parte, someteos a Dios. Queremos someternos a Él. Es un buen Padre, un buen Dios, y lo estamos haciendo. Pero ahora dice el Señor, resistid al diablo. El término griego que se usa acá es antistemis. Por favor, hagamos un pequeño inciso acá. Este término denota resiste, rebélate, engrínchate,
debemos nosotros enfrentarnos a Satanás, debemos rebelarnos contra el sistema impuesto por Satanás. No podemos permitir que él nos venza en la batalla. Querida familia, esta es la recomendación del Señor. Tiempo final, tiempo vital, pero debemos prepararnos. Debemos nosotros someternos a Dios en primer término. Debemos nosotros resistir a Satanás, antistemi, rebelarnos a él. Y si así lo hacemos, obtendremos la bendición del Señor y podremos un día estar en la eternidad con Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga poderosamente.